Personas en Cámara tiene hoy el gran placer de recibir al señor diputado Walter Berry Piris. Walter, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Daniel? Bien. Un gusto estar aquí contigo una vez más. Sabes que es, además de un enorme honor, este trabajo que me han encomendado, es lindo porque dialogo con personas a las que conozco hace mucho tiempo, pero siempre hay alguna novedad para compartir desde el punto de vista más humano, ¿no? Esta Bueno, las que quieras, sí, con gusto. La necesidad... Tienen otro sabor las entrevistas más humanas. Más humanas, ¿no? Son diferentes. Claro, porque para lo otro, para la actualidad esa tan candente, bueno, hay otros espacios. En este caso pretendemos justamente esa proximidad con la persona, ¿eh? Por eso el título del espacio. Walter Berry Piris, fíjate ahí, la reivindicación del segundo apellido, que no es el que te dicen todo el tiempo. No. Aparte es un apellido con una fonética más complicada, ¿viste? Sí, Piris. Entonces siempre fui Walter Berry, sí, nada más. Sí, Piris es el apellido de mi madre. Mis dos viejos ya son fallecidos, sí, lamentablemente, hace mucho tiempo. Y creo que es un apellido de origen portugués o español, no lo tengo. Sí. Berry sí, lo tengo claro, porque hay familiares míos que tienen ciudadanía italiana ya, de la zona de Massa Carrara, de la Toscana italiana, lugar que no conozco, claro. Así que tenés un pendiente. Tengo un pendiente, sí, tengo un pendiente, en algún momento espero poder cumplirlo. Hay un pueblito, Pontremoli, que es donde nació mi bisabuelo, que fue el primer descendiente italiano que llegó a Uruguay en el finales del 800, 1880, por ahí, en esa época. Y a partir de allí, bueno, los pocos Berry que hay en el Uruguay, somos todos parientes. Decime, Walter, ya que estás hablando de sitios que probablemente para vos tienen una enorme connotación desde lo familiar y también probablemente aspectos paisajísticos, en fin, un lugar de Paysandú que no conozcamos. Porque viste que si hablas de turismo en Paysandú, más o menos tenemos los 4 o 5 sitios cantados, ¿no? Pero ese rinconcito que vos decís, qué bueno estaría que conocieran mejor este lugar. Yo creo que, a ver, te voy a hablar de capaz que como nombre del pueblo lo conocen, pero no lo conocen físicamente, y te diría que a través de fotos menos, o poco también. Ajá, a ver. Porque después cuando vos hablas de Paysandú, hablas de la ciudad de Paysandú, hablas de la cantera, de la cascada del Queguay, hablas de la meseta de Artigas, hablas de las termas. Digo, que son todos lugares que más o menos conocemos. Yo creo que el lugar más emblemático de Paysandú es sin duda la meseta. Es un lugar que tiene una magia especial por haber sido el lugar que eligió Artigas para gobernar las provincias unidas. Por lo tanto, yo siempre digo que el eslogan que debe identificar a Paysandú es capital del artiguismo, que en algún momento lo usó algún gobierno del Partido Nacional y después se dejó de usar. Como lugar no conocido de Paysandú que yo aconsejo visitar, es un lugar bastante cercano a Paysandú, pero al sur de Paysandú, que es el poblado de Casablanca. Hoy en boga, tristemente, por el tema del frigorífico. Exacto. El poblado de Casablanca fue construido por los ingleses cuando instalan el frigorífico Casablanca, que después fue estatizado, digamos, y después volvió a la esfera privada. Pero las viviendas se mantuvieron como propiedad del frigorífico hasta, yo te diría, el gobierno del doctor Jorge Valle, que fue quien, a raíz de un endeudamiento con el Banco República y una propuesta a sus propietarios, pasó al Ministerio de Vivienda, al pueblo, para ser vendidos, transferida la propiedad a sus ocupantes, digamos así, que eran históricos, y a cambio de parte de la deuda que tenían con el BROU. Una obra de ingeniería financiera bastante compleja. Yo en aquel momento era edil, así que imagínate. Pero el pueblito tiene una particularidad. Todas sus casitas son iguales, algunas hoy las han transformado. Tiene una iglesia que es una reliquia realmente, una capilla con una bóveda, toda de construcción muy precaria, ¿no? Claro. No nos imaginemos hormigón ni nada de eso, no, imaginemos ladrillo revocado, y la verdad que es un pueblito que tiene. Y tiene lo que antiguamente fue una pulpería del pueblo, que fue restaurada por el anterior presidente del directorio del frigorífico, hoy ya fallecido, y había puesto allí un restaurante de élite, digamos. De nivel. ¿No? Que según estaba catalogado por algunos de esas que hacen esas evaluaciones, era de los 10 mejores lugares para comer del Uruguay. Mirá vos. Sí,
Hoy ya no es así, porque Sí, sí, al sí. fallecer... Así que tendría como alguna estrellita Michelin a Bueno, escala uruguaya. a la escala uruguaya. Pero realmente es un lugar que esa sí está restaurada, esa casona, Sí. y vale la pena. Tiene una cava subterránea que la ves a través de un vidrio. Pero Es lo un lugar... lo estás vendiendo Es espectacularmente. un lugar Ya fantástico, queremos ir. pero el pueblito en sí tiene costa sobre el río Uruguay y allí también está sobre el río Uruguay el frigorífico, que sigue funcionando, Sí, hoy sí. lamentablemente está paralizado, Sí, que hay historias además en torno al tiene una propio escuelita, frigorífico, ¿no? tiene una Mirá qué comisaría. A ver, es un pueblito realmente encantador que pocos conocen, porque en realidad no figura en Claro. ningún manual de turismo. Pero fíjate ahora, con la necesidad también de contar con locaciones, porque Uruguay tiene como un despegue. Vos estuviste en un ministerio que tenía también mucho que ver con el despegue Sí, de, claro. de lo audiovisual. Sí, claro. Así que estás describiendo una locación perfecta. Perfecta para una película Está bien. de 1800. Walter, me quedé con una cosita de lo que decías antes, ¿no? Paysandú, capital del artiguismo. ¿Que no te gusta lo de la heroica? No es que no me guste, pero entiendo que es mucho más trascendente lo del artiguismo, porque lo de la heroica obviamente que fue un acto heroico y fue una situación de muerte, de destrucción espantosa, en épocas muy conflictivas, de mucha virulencia en enfrentamientos civiles, que sin duda lo deja Paysandú en ese sitial de ciudad heroica, que no es la única vez además. Ya Paysandú había tenido una primera defensa en otras épocas anteriores, en las épocas de artiguistas, digamos así, del comienzo de la Revolución Oriental, que había sido su primer defensa de Paysandú, y esta es la segunda defensa. Claro. Así que no hay nada partidario ahí. No, para nada, al contrario, no, en absoluto. Sería un necio si alguien desconociera lo que fue la caída, la defensa y la caída de Paysandú. No, de ninguna manera, no se trata de eso. Se trata simplemente de ubicar los hechos históricos en su real medida. Que Artigas haya elegido un lugar en Paysandú contra el río Uruguay para instalar allí su capital y instalar la capital del artiguismo, como le digo yo, bueno, es un hecho que debemos rescatar como realmente trascendente. Yo diría que debería ser un lugar de veneración a Artigas, como lo hacemos todos los septiembre en esto que creó Larrañaga, que es la Marcha a la Meseta. La Marcha a la Meseta, pero que, como describís, queda todo muy concentrado en un momento. En un momento solamente, exactamente. Le falta, digamos, artiguismo o una reivindicación de lo artiguista a la hora de tomar decisiones políticas, a la hora de los debates, por ejemplo, también aquí en la Cámara. Y bueno, yo no sé si nos falta, tal vez en todas las cosas a los uruguayos nos falta hacernos más dueños de sentir más propio las cosas que tuvimos muy buenas y que muchas veces por nuestra forma de ser la minimizamos, sin embargo uno que lo mira de afuera la mira como un evento extraordinario. La propia defensa de Paysandú es un caso de esos, donde tal vez los sanduceros le damos la importancia, sí, la recordación, pero en definitiva tampoco la vemos como lo que fue. Yo creo que todo lo del artiguismo siempre es bueno debatirlo, reivindicarlo. Yo soy colorado y por tanto tengo un fuerte aprecio, cariño, te diría que de los considero de los principales hombres de nuestra independencia por Rivera, y yo creo que es un caudillo que ha sido vilipendiado vilmente, que merece el mayor de nuestros respetos y que terminó siendo lo que Padrón Fabre llevó en su último libro al papel, que es el artiguismo posible. Es decir, cuando Artigas se va, queda Rivera manteniendo un fuego en el norte del país, en acuerdo con los portugueses, que fue en definitiva lo que le permitió a Lavalleja, cuando realiza la Cruzada Libertadores, generar el proceso libertador que nos llevó hasta que pocos meses después se terminara... yo recomiendo leer el libro de Padrón Fabre. Pero además abriste ahí como un espacio para un precioso debate de historiadores. Sí, claro. ¿no? Sin duda. Para los que sepan de historia, ¿no? Sí. Yo soy un admirador de Rivera, con sinceridad y franqueza lo tengo que decir. Y cuando decís, por ejemplo, para los que sepan de historia... Muy claro, porque yo no soy historiador. No, desde luego. Pero ¿entendés que hay como relatos construidos en función de los sesgos?
Yo creo que muchas veces los uruguayos tenemos tendencias a juzgar los hechos históricos con la mirada de hoy, sin darnos cuenta que los hechos históricos tenemos que juzgarlos en la dimensión en la cual ocurrieron. Es decir, no es posible analizar lo que ocurrió en esa época independentista del país con la mirada de hoy. Entonces, si uno juzga a nuestros héroes, o a cualquiera se hace ellos, ¿verdad?, con esa mirada, seguramente vamos a tener una mirada totalmente hemipléjica del tema. Y aparte no real, perdón, pero no solamente en nuestra historia, en la historia en general. Es parte de una circunstancia y un momento, y no lo podemos mirar hoy con los ojos de lo que ocurrió hace 200 años atrás. Bueno, queda pendiente ese debate, claro, porque es muy profundo y es muy necesario, ¿no? Volviendo sobre Paysandú y sobre esto de la capital del artiguismo, perfectamente podríamos venir a estos tiempos para decir que es la capital de la energía, tal vez, ¿no? Porque hay mucho de eso en ese departamento. ¿Por qué te sonreís? Porque no, de la energía tal vez no, porque en realidad, no de la energía que conocimos. Sí. Nosotros no tenemos generación de energía en Paysandú. La más cercana es Salto Grande. Pero sabés a lo que me refiero, hacia dónde voy. Sí. Te entendí la metáfora. Pero en realidad, sí, de las energías renovables podemos llegar a hacerlo. Claro, porque allí está planteada esa posibilidad. Entonces, los combustibles verdes, digamos así. Los combustibles verdes, pero además, ¿sabes a dónde te quería llevar? A la necesidad, o no sé, eso dependerá de tu opinión, de reivindicar una política pública aplicada a una gestión de interés nacional, ¿no? Y yo no sé si a veces se sobredimensiona aquel acuerdo que permitió justamente entre todos los partidos lograr como una línea estratégica en materia energética, si eso está sobredimensionado o si es posible ahora actuar en forma similar a aquella circunstancia con esto de las energías renovables. Yo no sé si está sobredimensionado. Tal vez no es el único mojón que nos llevó a lo que hoy tenemos. Yo creo que tenemos que ver un poquito más atrás, imaginarnos o pensar o recordar, algunos, tal vez los más jóvenes no lo vivieron o no lo recuerdan, pero tú y yo sí, seguramente, cuando a finales de los 2000, de los 900, de 1990, en el segundo gobierno de Sanguinetti y ya anteriormente en el gobierno del doctor Lacalle, Uruguay había tenido empezado a tener problemas de energía, de generación de energía. Nos faltaba generación de energía. Y habíamos empezado a entrar en falta. Falta significa había apagones. Exacto. Que hoy nos parecen de otro mundo. Exóticos. Exactamente, que es inimaginable para el Uruguay que hoy tenemos. Pero había apagones a finales de los 90. No estamos hablando de algo tan lejano. Tampoco el país tenía los recursos como para instalar la capacidad de energía que necesitábamos. Y allí llega el primer mojón que yo creo que fue fundamental, no sin dificultades, que fue la ley de desmonopolización de la generación de energía, que fue la que permitió el desarrollo posterior del tema. ¿Por qué? Porque hasta ese momento UTE tenía el monopolio de las tres partes, digamos, de la energía eléctrica. La generación, distribución, la transmisión y la distribución. Hoy UTE solamente tiene el monopolio de la transmisión y la distribución. La generación ya hay privados, como ocurrió. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese acuerdo multipartidario? Hubo una decisión, que creo que fue el segundo mojón importante, que es decir, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Da? Y fue darle participación al mercado privado, a los inversores privados, en energías renovables. Y yo creo que esa es la importancia de ese acuerdo multipartidario que fue propiciado por Mujica. ¿Por qué dije que la ley de desmonopolización de la generación no tuvo exenta de problemas? Porque fue sometida a referéndum. Sí, claro. ¿Da? Se perdió, por suerte. ¿Da? Hoy todos reivindican, todos los partidos, las bondades de la energía renovable, pero hubo algún partido que gobernó posteriormente y que llegó a hacer esto, el partido de Mujica precisamente, que después hizo este acuerdo, entendió cómo era, y bueno, nos permite hoy tener esa generación renovable 100%. Claro. De nuestra matriz eléctrica. Por eso, cuando yo escucho en estas últimas horas discutir sobre si le ponemos impuestos o no le ponemos impuestos a los vehículos eléctricos o híbridos, yo digo, es la discusión exactamente en el sentido inverso. Porque si tenemos un país que dependemos del petróleo
porque no no producimos petróleo, no tenemos un pozo petrolero y lo tenemos que comprar 100%, lo que tenemos que hacer es bajar para que lo que consumamos sea propio, tener una independencia, una soberanía energética. Y esa soberanía energética nos da la energía eléctrica. ¿Por qué? Y porque no dependemos de comprar absolutamente ningún insumo. No necesitamos petróleo para tener luz eléctrica en Uruguay, salvo en pequeños porcentajes. Y en situaciones puntuales. Y en situaciones puntuales de sequía que podría darse, pero después. Entonces, lo que tenemos que motivar es incentivar es que cada vez más nos movamos a electricidad. Está bien. Porque es renovable, además. Sí, no, desde luego. Pero vos sabés que también quería, si a ti te parece, desde luego, avanzar sobre otros asuntos que merecerían hoy por hoy un estado de consenso político, ¿no? En el marco, además, de lo que se advierte como fisuras en el sistema, entre partidos. A ver. Yo qué sé, la seguridad, ¿no? Y te lo cito como ejemplo porque no estamos hablando de temas de coyuntura, no estamos hablando de una entrevista clásica y política donde podríamos ahondar en esto. Es el talante del sistema para avanzar en acuerdos. ¿Lo es difícil? Qué pregunta. La última, sobre todo, dificilísima de responder. No debería ser difícil, Daniel. No debería ser difícil. Creo que así como en el marco energético hubo un acuerdo y todos entendimos hacia dónde vamos y pasaron los gobiernos de todos y todos seguimos en la misma dirección, en la seguridad debería ser igual. Yo creo que en la medida que no entendamos que es un tema país y que tiene que haber una política de seguridad que sea continuada por todos los partidos, que tenemos que pensar igual en eso y que las diferencias las tenemos que dejar a un lado y no porque vuelvo al gobierno trato de aplicar lo que yo sé que no funciona. Cualquiera sea el gobierno, no importa. Si no vamos a lograr nunca un acuerdo y lo único que vamos a lograr es avances y retrocesos, avances y retrocesos. Y me parece que no es por ahí. Nos va la vida, ¿no? Sí, sí. Digo, cada vez está más difícil de la seguridad, más difícil de vivir, nos sentimos más inseguros, con razón, además, con razón. Hemos naturalizado prender la televisión o prender la radio y escucharte a ti en el informativo, arrancar con que le dieron 7 tiros a uno y lo mataron, terrible, sí. O 2 o 3, y la verdad es horrible. Bueno, será una asignatura pendiente para el sistema. Yo creo que el sistema político le falta la madurez como para ponernos de acuerdo en muchos temas, no solamente en seguridad. ¿En qué otro, por ejemplo, sí? Y por ejemplo, en las políticas públicas. Yo creo que las políticas públicas, cuando alguien la diseña y logra el consenso, tienen que avanzar. No puede venir otro y cambiarlas porque... Que en educación, por ejemplo, en salud... Por ejemplo, en educación, sin duda. En educación es un ejemplo notorio de que las reformas que se llevan adelante, viene el otro y las cambia y venimos y cambiamos y tratamos y no avanzamos. Pero como decís, ¿no? Todos pasaron por el gobierno, así que todos tienen una cuota de responsabilidad. Todos tenemos responsabilidades, totalmente. Decime, yendo también a la parte, porque el espacio es personas en cámara, ¿no? Y bueno, tocamos tangencialmente aspectos de la seguridad. ¿Qué cuestiones que vos abrazabas con pasión política y también con sensibilidad humana estarías dispuesto a revisar? Vos, por ejemplo, pena de muerte, si yo te lo digo así, pena... No, no estoy dispuesto a revisar. Bien. A ver, que se entienda, Daniel. Creo que está bien que Uruguay no tenga pena de muerte. Yo creo que los países que tienen pena de muerte se deshumanizan un poco. Yo creo que nos volvemos más bárbaros cuando aplicamos lo mismo que estamos condenando. Es decir, cuando tú llevas a alguien a la pena de muerte es porque hizo algo que la sociedad condena. Ahora, la sociedad se vuelve tan bárbara como el que lo hizo al aplicar eso. Yo creo que no. Yo tengo una formación muy humanista, seguramente legada por Valle Ordóñez, y creo que esas cosas no tienen cabida en el Uruguay. ¿Prisión perpetua va en la misma línea? Prisión perpetua puede ser una alternativa a la pena de muerte. Creo que quien comete un delito tiene que pagar una condena. Y no sé si habría que estudiarla. La verdad no soy jurista, no soy penalista y me gustaría estudiarla. Pero es una sanción. Vos podés decir, es muy larga, es muy corta, pero es una sanción. No es un acto bárbaro como la pena de muerte. Claro. Sobre todo, Walter, por lo que decíamos también. Hay ideas también para los tiempos. Y hoy estamos viviendo tiempos donde
hay situaciones de violencia extrema, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba si algunas de aquellas cuestiones que tenías tan, digamos, tan claras en su momento, hoy las revisarías. No, yo creo que no. Yo revisaría, por ejemplo, Sí, algo eso. que yo no voté, que es la ley del aborto. Yo, por ejemplo, yo no soy creyente, aclaro por la duda, no es por un principio religioso, pero yo la voté en contra. Y la volvería a votar en contra. Y creo que es una discusión que vale la pena siempre dar. En defensa de la vida, con el mismo pensamiento humanista que te dije no a la pena de muerte. También te tocó participar de este debate de la eutanasia. Bueno, pero es bien distinto. Porque la eutanasia es una decisión que yo tomo en mis plenas facultades. Yo decido que no quiero vivir en esas circunstancias y creo que tengo el derecho de decidirlo. Es diferente al aborto. Tú estás terminando con una vida que no ha nacido, pero que tampoco pidió nacer, ser concebida, digamos así, y bueno, es diferente la discusión. Sí, en el tema de la eutanasia, claro. es una decisión personal con todas las garantías y en el marco de tus más plenas facultades. No es que alguien te vaya a aplicar la eutanasia a ti, porque no estás en condiciones de tener una vida normal, digamos así. ¿Y vos firmarías un consentimiento anticipatorio diciendo, si yo llego, qué pasa? Una de las discusiones que se abre... Yo creo que eso no sé si haría eso. Y no sé si votaría algo de eso. Entiendo que hay un riesgo de que alguien pueda quedar incapacitado de poder dar su y no pueda tomar una decisión y no pueda tomar lúcidamente, la decisión. ¿no? Habría que analizarlo en profundidad. La verdad que a priori no me animaría a decirte que sí. Walter, como cierre, hay una pregunta que se reitera en este espacio porque estamos en este lugar de una enorme solemnidad, una gran significación, realmente te hace sentir, ¿no? Te hace vibrar de una forma diferente, pero también cuánto te aparta el estar integrando comisiones, participando de las sesiones plenarias, cuánto te distancia eso de la gente, sobre todo para legisladoras, representantes del interior. Y bueno, sí, te aleja, porque en definitiva, pero creo que es parte del trabajo. La gente elige un parlamento para que controle el Ejecutivo y legisle, básicamente. Y eso lleva un tiempo. Lo que no podemos perder es que una vez que terminemos esto, tenemos que estar siempre al servicio de la gente y estar en todas las demás actividades que la gente nos reclama. Yo siempre digo que la actividad política, al que le guste y se quiera meter, es 24/7. No tiene feriado, no tiene licencia, no tiene... ¿Es 24/7? Ah, sí, por ¿Y supuesto. cómo tomas la crítica a veces? De mi propia señora, te diría. ¿Sí? Y claro, porque en realidad tu teléfono no descansa nunca. ¿No tenés dos teléfonos? ¿Cuántos teléfonos No, tengo tenés? uno solo. Uno solo. Y es de total dominio popular, como O dice sea la que canción. llega todo ahí. Todo el día. Y pueden ser las 6 de la mañana y el teléfono sonar, o pueden ser las 10 de la noche y sonar. Y no todo el mundo lo entiende a eso. Empezando por la señora. Y además tengo un problema, lo dije un poco para graficarlo, pero no, me entiende. Pero además, Daniel, yo atiendo siempre el teléfono, siempre. No importa que no te he registrado el número, lo atiendo. Claro, pero para un poquito, porque ¿dónde te refugias, Walter? Porque me imagino también, me pongo en tu lugar. Se hacen muchas cosas a la vez. Sí, se hacen muchas cosas, pero hay un momento donde vos decís, me aparto del teléfono completamente, no quiero saber del nada. teléfono completamente no. ¿No podés o no querés? No quiero. Ah, no querés. No lo hago. ¿No tenés un espacio para la reflexión, la introspección, para decir, en fin, por dónde sigo, qué rumbo? No. ¿Qué lugar? Estoy en actividad con esto. Y cuando querés distraerte, que te vas al pueblito de Casablanca. No, cuando quiero distraerme me dedico a hacer cosas en casa, a jugar con los perros. ¿Cuántas mascotas tenés? Y bueno, yo vivo en una chacra urbana, digamos así, lo único que tengo es perro y un gato, una gatita, y tenía 4 perros, se me fueron muriendo, obviamente, por diferentes circunstancias, se me murieron 2, me quedan 2 viejitos que son adoptados de la calle, los otros 2 no, los otros eran de otro origen, digamos, y eran de raza, y ahora incorporé 2 cachorras Rottweiler, que sí, me gustan mucho, siempre tuve, y los crío muy buenos, podés ir cuando quieras. Ahora tienen 3 meses. Con esta invitación prefiero... Así que te podés imaginar que son... Hay un colega tuyo, Colorado, que lo que pretende es justamente una regulación sobre aquellos... Yo creo que hay que regular. Perros... ¿Ah, sí? Sí, yo creo Las razas peligrosas. Y yo creo que hay que regular la tenencia de las razas peligrosas. Yo creo que hay que tener normas, que algunas hay, que establezcan claramente
Bueno, La condiciones responsabilidad, hay, además de... la responsabilidad. Son perros hermosos, como todos los animales. Yo no me le arrimo igual. No, pero te puedo asegurar que sí. Pero si los crías malos, obviamente, exacto. son de un poder destructivo muy grande. Pero no es el caso. Y después tengo una gatita. ¿Violeta me dijeron? Violeta. ¿Y por qué Violeta? ¿Es de defensor? No. Le puso el nombre mi señora. Creo que cuando se la regalaron ya venía con el nombre de Violeta, porque parece que era muy bandida, rompía cosas, y en la familia ya no la querían y me la dieron con 3 meses. Y Violeta es una gata negra, con los ojos amarillos, no me diga que de Peñarol, porque yo soy de Nacional. Sí, claro. Y es la dueña de la casa. Una cortita al final, ya estamos cerrando. ¿Que es supersticioso por eso del gato negro? No, Nada al contrario, no creo nada. ¿No crees? ¿Tampoco no lees el horóscopo ni de curiosidad? No. Walter, muchas gracias. Gracias, Daniel. El representante nacional Walter Berry pasó por Personas en Cámara.